Buenos días, hermanos. Bueno, es un gozo estar aquí con ustedes y pues recibir estas palabras amables de introducción. Ha sido un viaje largo viniendo desde Colombia, pero estamos agradecidos al Señor por poder estar aquí, poder proclamar la palabra del Señor y bueno, ver lo que está haciendo. Quiero que sepan que hay muchas personas que están orando por ustedes. Las personas en nuestra iglesia y en Cali están orando para que este fuera un tiempo de edificación, de santificación, y aún para que algunos de ustedes que tal vez no están en el Señor, a través de la palabra pueda venir a Cristo. Y esa es la oración mía y la oración de otras personas. Así que bueno, es un gozo poder estar aquí y ver lo que el Señor va a hacer. Yo les pido que me acompañen a Colosenses capítulo 3 y quiero leer un versículo de manera devocional que va a abrir el tema de toda la conferencia, de lo que vamos a estar hablando durante todo el día, acerca de cómo ser una familia piadosa. Y en Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 21, hay una exhortación del apóstol Pablo a aquellos que están en Cristo para que vivan de cierta manera en su familia. Miren lo que dice Colosenses 3, 18 al 21. Dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay unas instrucciones de Pablo y vamos a simplemente tener como un versículo de referencia para el resto del día, porque vamos a estar hoy analizando 4 señales que identifican a una familia piadosa durante el día. 4 señales que muestran que una familia está gobernada por el Espíritu Santo. Y eso se refleja en lo que estamos viendo en estos versículos y lo vamos a ver a lo largo de las sesiones. Vamos a ver que una familia que está gobernada por el Espíritu Santo, una familia que está gobernada y llena de Dios, pues una familia que se refleja en primer lugar en esposas que están sujetas al liderazgo de sus esposos. Muchas veces hay personas que tienen preguntas acerca de cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo o cómo sabemos si mi familia realmente está agradando a Dios o está siendo gobernada por Dios. Bueno, una primera señal sencilla y simple, objetiva, de si una familia está siendo llena del Espíritu de Dios, es si las esposas están siendo sujetas a sus esposos y si están siendo ayudas idóneas de ellos. Una segunda señal es que un esposo muestra amor sacrificial por su esposa y está liderando de manera piadosa su hogar. Esa es una señal evidente. A veces las personas tienen preguntas, bueno, ¿cómo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, mira, si hay una esposa sujeta en su hogar y si hay un esposo que está amando a su esposa, que está liderando, puedes ver entonces una familia que está llena del Espíritu. Pero hay algo más: hijos que obedecen a sus padres. Esa es una intervención que Dios va dando, capacitando a hijos para que puedan obedecer a sus padres y sigan las instrucciones que se dan en la palabra. Y una cuarta señal es padres que crían bien a sus hijos. Padres que crían bien a sus hijos. Así que el día de hoy vamos a estar viendo estas señales a lo largo del día. Jonathan Tucker va a estar hablando del rol de la mujer. Eduardo va a estar hablando del rol o el papel del hombre en el hogar. Y yo voy a hablar un poco de la crianza de los hijos al final del día. Pero miren, antes de comenzar, antes de entrar en la práctica y de entender cómo se vive como una familia cristiana, necesitamos ir un paso atrás. Porque si entramos de lleno directamente en lo que tenemos que hacer, en lo externo, en lo práctico, sin entender el fundamento, pues esto simplemente sería cambiar moralmente, cambiar externamente. Hay familias que intentan hacer las cosas externamente. Es decir, voy a tratar de ser una mejor esposa, voy a tratar de ser un mejor esposo, vamos a tratar de ser mejores padres. Pero lo que están desconociendo muchos es que si no tienen la capacitación misma de Dios, es imposible glorificar a Dios. Y yo creo que ese es el problema que muchas personas tienen en las iglesias.
Y es que están intentando vivir una vida cristiana, están intentando vivir una vida para Dios, sin Dios mismo obrando en sus corazones. Y por eso hay tantas faltas, por eso hay tantas debilidades, porque son personas que están intentando agradar a Dios sin la capacitación y sin el poder mismo de Dios. Así que vamos a ir un paso antes y vamos a ver lo que se necesita inicialmente para poder vivir como una familia piadosa. Así que yo les pido que me acompañen en oración. Yo quiero agradecer a las personas que han hecho un esfuerzo para que pueda estar aquí. Realmente es un gozo, una bendición. Los Medina, Nedelka y Diego, que han sido una bendición. Jonathan Tucker, que es un amigo mío del seminario, trabajamos juntos. Era mi vecino y yo le decía que él fuera mi vecino me hacía sentir más seguro. Así que tenemos una amistad muy linda con su familia. Y bueno, Eduardo, que lo he ido conociendo en el último tiempo. Y también Steve, thank you for the invitation. Pero yo quiero que juntos oremos por este tiempo, por esta conferencia, por lo que se viene, para lo que el Señor va a hacer en medio nuestro. Necesitamos orar para que Dios intervenga, para que podamos ver, para que podamos ser transformados. Pero también vamos a orar por Lian, la esposa de Steve, por su salud. Y pidamos juntos que el Señor en su gracia obre en nuestros corazones, la salud de Steve. Y qué bendición que podemos acercarnos a nuestro Dios con confianza y suplicarle para que nos ayude. Oremos. Padre, venimos delante de ti una vez más en este día para agradecerte por tanta bondad, por tantas bendiciones que hemos recibido de tu parte, Señor. Especialmente venimos para agradecer por Jesucristo, porque tú enviaste a tu Hijo para vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar, Señor, mostrar que la deuda había sido cancelada por todos nuestros pecados, que son muchos, pero la deuda fue cancelada completamente. Pero Jesucristo no solamente resucitó, sino que ascendió a los cielos, abriendo el camino para nosotros. Y te damos gracias por Él, Señor. Queremos detenernos unos minutos y exaltar a nuestro Señor Jesucristo, reverenciarlo y darte gracias por tanta bondad que hemos recibido. Gracias por la santificación, Señor, que también has obrado en nosotros, en nuestras familias. Gracias porque aunque todavía no somos lo que deberíamos ser, Señor, tampoco somos lo que éramos antes por tu gracia. Tú nos has estado transformando, tú nos has cambiado, Señor, y damos gracias por eso. Padre, oramos por este día, para que en tu misericordia intervengas, para que tú uses tu palabra poderosamente, para transformar corazones, para quitar corazones de piedra y poner corazones de carne que amen a Jesucristo y quieran vivir para Él. Señor, oro por familias que tal vez vienen rotas por el pecado, pero que en tu gracia, Señor, tú les restaures. Señor, te pido también para que el testimonio de estas familias que están acá pueda expandirse en esta ciudad, en este territorio, y para que más familias puedan venir a Jesucristo. Señor, esta es una ciudad donde hay muchas personas que hablan español, pero que tal vez no conocen el Evangelio de Jesucristo. Utiliza estas familias como misioneros en este mismo lugar para alcanzar más personas para Jesucristo. Usa este ministerio para que más personas puedan conocer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y venir a salvación. Y Señor, finalmente venimos delante de ti para pedir por Steve y por su esposa Lian. Pedimos por su salud, por su recuperación. Oramos que en tu gracia, Señor, tú le fortalezcas, que le des sabiduría a los médicos para que puedan tratar con lo que tiene, Señor, y para que podamos glorificarte. Pero aún en medio de la prueba, Señor, te suplicamos que esta familia sea fortalecida espiritualmente. Señor, ayúdanos y dirígenos en este día. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Imagínense un hombre que recibió un carro como herencia. Le regalaron un carro como herencia y lo recibió con gran alegría porque, bueno, era un carro que aparentemente costaba mucho dinero. Tenía un buen aspecto, pero solamente tenía una situación inicial. Bueno, no encendía, no prendía. Se veía bien, parece que podía recorrer grandes distancias, pero no encendía. Este hombre, pues, primero tratando de prender el carro, vio que no prendía, pero luego dijo, bueno, voy a tratar de resolver otras cosas, voy a prepararlo bien para cuando esté listo simplemente hago una reparación menor y lo enciendo.
Entonces lo que hizo, bueno, tal vez le falta gasolina, entonces tanqueó bien el tanque de gasolina, luego lo pintó, dijo vamos a darle una remodelación externa a este carro, lo pintó de su color favorito, el color que siempre había soñado, le cambió las llantas para que pudiera pasar por todos los terrenos, unas llantas muy buenas, cambió el aceite, lo limpió profundamente, hasta ambientador le puso para que oliera a nuevo al carro, porque ahora hay ambientadores así, ¿no? Ambientador de carro nuevo. Cambio de luces al carro, cambio de cojinería, revisó el motor externamente y todo parecía bien, aún con el tanque de gasolina lleno. Pero al intentar prenderlo, una vez sucedió algo, otra vez sucedió lo mismo, no encendía. El carro se veía espléndido por fuera, recién pintado con llantas nuevas, con ambientador de carro nuevo, pero el carro no encendía. Bueno, este hombre finalmente lo llevó al mecánico con una grúa. Era un carro que realmente estaba muerto, aunque externamente se veía muy bien. Fue llevado al mecánico y después de revisarlo, el mecánico le dijo lo siguiente: tú has hecho un muy buen trabajo reparando todo lo externo de este carro, pero no sabes que a este carro le falta algo fundamental, y es que le falta una pequeña parte que se llama la bujía de encendido o la bujía de chispa. No sé si conocen el término, si todos tienen conocimientos mecánicos, pero la bujía o esa chispa de encendido hace que el carro encienda, que todo lo demás pueda funcionar. Este hombre había hecho un trabajo de reparación externa, pero le faltaba algo fundamental, y era la chispa para que ese carro pudiera comenzar a andar, para que pudiera funcionar. Y miren, lo mismo sucede con la vida cristiana o con la vida de la piedad. Hay un error común, que ya lo mencioné hace unos minutos, y es que hay múltiples personas tratando de hacer lo que es externamente cristiano. Hay personas que llegan a una iglesia y empiezan a tratar de practicar lo que ven, empiezan a hablar de ciertas maneras, empiezan a tratar de vivir como viven los cristianos, pero resulta que intentan eso en sus propias fuerzas, y pasan los años y se dan cuenta que realmente no ha pasado algo interno en sus corazones. No tienen la bujía de encendido, no tienen la chispa de parte de Dios. Puede ser que externamente intentan temporalmente hacer ciertas cosas. Puede ser que externamente y los domingos se ven con cierta apariencia de piedad, pero si no están en Jesucristo, si Dios no ha obrado en ellos un nuevo nacimiento, estos simplemente serán cambios temporales, externos, y finalmente se va a reflejar que esa persona pues no está viva espiritualmente. Se necesita una obra de Dios, se necesita una obra del Espíritu Santo para que una familia pueda caminar en la piedad, para que una familia realmente pueda vivir como Cristo quiere que vivamos. Y miren, hay una razón fundamental de esto, y es porque Dios no está impresionado con nuestras obras. Dios no está pensando, wow, qué tremendo, voy a premiar a tal persona porque está haciendo esto o aquello, porque es una mejor esposa, porque es un mejor esposo. Dios es el que obra en nosotros tanto la salvación, pero también Él tiene una gran implicación en nuestra santificación. ¿Para qué? Para que solamente Él se lleve la gloria. Así que necesitamos de Él para nuestra salvación y para nuestra santificación. Y si usted, o con personas que usted conoce, que usted discipula, usted ve que tal vez lo han intentado por todos los medios. Usted ve que hay una lucha a veces externa, solamente de apariencia, en contra del pecado. Bueno, hoy quiero hablarles de lo que es fundamental para que alguien realmente pueda vivir para Dios, para que realmente pueda agradarle, para que realmente pueda tener esa chispa de encendido. Miren, antes de ir a la práctica, necesitamos tener una base fundamental, y ese es el propósito de esta primera sesión. No puedes tener una familia piadosa a menos que primero tengas la suficiencia de Cristo a tu disposición. Eso podría ser la proposición fundamental. No puedes tener una familia piadosa a menos que tengas la suficiencia de Cristo, para que solamente Él se lleve la gloria, para que Él sea
quien nos capacite. Apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y este es un error muy común. Hombres y mujeres tratando de vivir como cristianos sin realmente serlos. Tratando de vivir piadosamente, pero sin la suficiencia de la piedad que solo ofrece Cristo. Y ante este panorama lo que tenemos en el mejor de los casos es cambios superficiales o temporales. Personas que actúan de cierta manera aparentemente cristiana por un tiempo. Y esto puede llegar a durar aún años. Conocemos personas, ayer estábamos escuchando la historia de alguien que tal vez practicaba, era cercano a las cosas de la iglesia, le gustaban las cosas de la iglesia, pero simplemente se aleja. Bueno, eran simplemente cambios externos, superficiales. Lo que estamos buscando realmente y lo que tiene impacto eterno es que Dios haga una obra interna en nosotros. Y luego esa obra interna se puede reflejar en lo externo. Pero principalmente es necesario que Dios obre en nuestro interior. Hombres que no se caracterizan por amor sacrificial y santificador por sus esposas, sino más bien que lo que resalta en sus vidas realmente es el egoísmo y el orgullo o falta de liderazgo. O esposas que no respetan a sus maridos o que cuando lo hacen pues es simplemente algo momentáneo o en ciertas áreas. Bueno, esto refleja hombres y mujeres que realmente no están capacitados por el poder de Dios. Y lo que Pablo hace en Colosenses es que le habla a los colosenses de su suficiencia en Cristo. Les habla de su realidad espiritual para luego en la última sección sí decirles, ya que ustedes son esto en Cristo, ya que Dios ha hecho esto en ustedes, ya que ustedes tienen la capacitación de parte de Dios, ahora sí pueden vivir de esta manera. Pero no es al revés, no es empieza a vivir como cristiano, a ver qué pasa, espera que Dios haga la obra inicial y entonces que Él te capacite para obedecer. Y eso es lo que pasa con muchas familias, que realmente no han experimentado la obra de salvación. Y es lo que Pablo pues va a enfatizar aquí. Miren, vayan a Colosenses y tengan sus Biblias abiertas. Pablo comienza en sus cartas comúnmente a hablarles de las realidades espirituales, lo que somos en Cristo. Y es lo que está pasando en Colosenses, les habla de su suficiencia en Cristo, para luego al final hablarles de la práctica, de cómo vivir. Si pudiéramos resumir las cartas de Pablo en una frase, podríamos resumirla como teología para vivir. Esto es lo que ustedes son en Cristo, entonces vivan de esta manera. Ya que tienen la chispa de vida que Dios ofrece, entonces vivan de determinada manera. Miren Colosenses 1:10. En Colosenses 1:10 dice que aquellos en los cuales Dios ha obrado andan agradándole en todo al Señor y dando mucho fruto. Esa es una realidad de aquellos en los cuales Dios ha obrado realmente. Andan agradándole en todo y dando mucho fruto. Miren Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Dice que han sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es otra realidad de aquellos que han nacido de nuevo, que tienen la capacitación de parte de Dios. Han pasado de muerte a vida, de la oscuridad al reino de Jesucristo. Miren Colosenses 1, del 21 al 22. Dice que ya no somos enemigos, sino que ahora somos amigos. Usted necesita todo esto antes de poder vivir para Él. Dejar de ser un enemigo, ahora pasar a ser un amigo de Dios. Miren Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Dice que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Hemos sido pasados de muerte a vida. Y miren Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 2. Antes estábamos enfocados en las cosas de la tierra, mientras que ahora estamos viendo las cosas celestiales, lo que viene, lo por venir, enfocados en el cielo. Y miren Colosenses 3 del 9 al 10, hace un llamado a abandonar ese viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Y luego es donde llegamos a Colosenses 3:18, cuando habla de la práctica, cómo se vive todo esto. Estos que han pasado de muerte a vida, estos que pasaron de ser enemigos a ser amigos, estos que pasaron de las tinieblas al reino de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Y viene Colosenses 3:18 y dice, pues que las esposas vivan sujetas a sus maridos. Que los esposos amen a sus esposas y las traten de una manera piadosa, de una manera amorosa.
no de una manera amargada, como dice realmente el texto ahí, no con palabras ásperas. Que los hijos entonces obedezcan a sus padres y que los padres críen a sus hijos. Este es el reflejo. Las personas pueden decir mucho acerca de ser de Dios, de pertenecer a Él, pero realmente la familia es un reflejo de cómo está tu vida espiritual. Hace unos meses estuve conversando con un hombre y me dijo, mi vida espiritual anda bien, pastor, la vida espiritual mía anda full. Mi matrimonio se está destruyendo un poco, pero espiritualmente todo está marchando full, bien. Y yo le decía, mira, tú tienes una concepción errónea de la vida espiritual. Yo creo que lo que él me estaba tratando de manifestar es como, seguramente en las últimas semanas ando haciendo devocional. Los últimos días estoy como lanzando ciertas oraciones más continuamente, estoy leyendo más la Biblia, pero desliga su vida familiar con su vida espiritual. Pero eso es completamente incongruente, imposible con lo que plantea la Biblia. Si tú estás mal con tu familia, entonces tú estás mal con Dios y tú estás mal espiritualmente. Porque la manera en cómo nos conducimos con aquellos con los que vivimos es un reflejo de cómo estamos realmente espiritualmente. Por eso es muy triste que hay personas que están en la iglesia y que en la iglesia aparentemente pues sonríen, se ven muy bien, pero en la casa realmente todo es completamente diferente. Es más, hay personas que a veces en la casa la gente dice como, mira, ¿por qué tú eres tan servicial externamente, pero aquí nunca te debemos servir a nadie? ¿Por qué tú eres tan amable con todos afuera, pero acá eres completamente amargado? Bueno, puede haber una inconsistencia, una incongruencia. La familia es un reflejo de lo que realmente Dios está haciendo en nosotros. Es fácil aparentar por unos minutos, pero con los que vivimos constantemente, bueno, ahí está siendo probada nuestra fe. Pero miren, todo esto para llegar a ese punto, en Colosenses 3:18, pues él ya les ha hablado de la suficiencia, de lo que necesitan para poder vivir de esa manera. Realmente esa es la conclusión cuando llega ahí al capítulo 3. Luego ya en el capítulo 4 pues da unas instrucciones finales, da unos saludos personales, pero esa es casi la conclusión, lo que sucede en el 3:18, de vivan de esta manera. Si ustedes están en Cristo, entonces vivan de esta manera. También da una instrucción a esclavos y trabajadores, pero fundamentalmente está este llamado a ser santos en la familia. Pero miren, vamos a hablar entonces de este fundamento. Y yo les pido que los minutos que nos restan nos enfoquemos en 2 versículos. Vayan a Colosenses 1, del 13 al 14. Y aquí vamos a ver entonces el fundamento, porque he hablado mucho de la chispa, de la bujía que se necesita, pero entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿cuál es y cómo puedo obtenerla? Bueno, miren lo que dice Colosenses 1, del 13 al 14. Y en estos versículos vamos a detenernos el resto del tiempo que nos queda. Dice Colosenses 1, del 13 al 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Aquí vamos a ver y entender mejor qué es lo que Dios hace cuando salva a alguien. Lo que hace es que lo hace nacer de nuevo. Y ese es el fundamento para poder vivir como familias piadosas. Si pudiera ponerlo en una frase sencilla, si tú quieres tener una familia piadosa, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas pasar de muerte a vida. Tú necesitas pasar de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Así que vamos a mirar Colosenses 1:13 y miren el primer punto. Cuando naces de nuevo, pasas del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Eso es lo primero que necesita toda familia. Si tú estás pensando en por qué tus hijos actúan como actúan, por qué tu esposo actúa como actúa, si vive como un incrédulo, o tu esposa, o tú mismo te analizas y dices, ¿por qué vivo de esta manera sin agradar a Dios definitivamente? Bueno, una de las posibilidades es porque aún estás en tinieblas.
Cuando naces de nuevo, pasas del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Miren el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él, hablando de Dios, nos libró del dominio de las tinieblas? Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que todos, al nacer inicialmente, nacemos en un estado de muerte espiritual. Usted y yo, y todos, absolutamente todos, nacemos muertos espiritualmente. Si usted tiene hijos, si usted ha tenido bebés, ese bebé nace en una condición de muerte espiritual. Ese bebé nace en delitos y pecados. Es más, miren, ese bebé no nos mata porque no tiene la fuerza suficiente. Pero imagínense que un bebé tuviera la fuerza de un adulto de 20 años. Con la manera en que un bebé actúa, si tuviera la fuerza de un adulto, podría llegar a matar a los que está alrededor. Tal vez usted no había pensado de esa manera, pero un bebé actúa con ira, con rabia cuando no obtiene lo que quiere. No puede hacer lo que quiere porque no tiene la fuerza, pero si ese bebé tuviera la fuerza física, podría llegar a ser el peor delincuente de todos. ¿Y por qué es esto? Porque un bebé actúa de esa manera sin que nadie le haya enseñado. Ustedes, los que han tenido hijos, saben que el niño empieza a hacer cosas que nadie le ha enseñado, que nadie le ha instruido, pero su naturaleza empieza a brotar y muestra que todos nacemos en delitos y pecados, que todos nacemos espiritualmente muertos, que todos nacemos en oscuridad, como está diciendo Colosenses. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. No hay ni uno solo que no haya pasado por esta experiencia. Todos los seres humanos, después de Adán y Eva, nacemos en una condición de muerte espiritual. Antes de Cristo estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Y las tinieblas o la oscuridad en la Biblia son una metáfora para referirse al mal, al dominio satánico realmente. Es lo mismo que el Señor Jesucristo enfatizó en Juan 8:44 cuando dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que toda persona, antes de nacer de nuevo, toda persona sin Cristo, hace parte de la familia espiritual de Satanás. Satanás es su padre. Y las cosas que su padre quiere que Satanás hacen: mentiras, odios, pecados. Esa es la forma en cómo vive todo ser humano sin Jesucristo. Este dominio de las tinieblas podría entenderse también como un término que los teólogos han llamado depravación total. Dañados completamente por el pecado. Ese es nuestro estado sin Cristo. Y miren, por eso es que algunas veces, aún pensando en la crianza, algunos tratan de criar a sus hijos diciendo como cambiar los comportamientos. Cambiar que hagan ciertas cosas, aun cuando están chiquitos. Están a veces más enfocados en que el niño se comporte de cierta manera en el restaurante y no van al corazón, entendiendo que el problema es interno, de corazón. A veces lo que quieren es que el hijo esté fuera de la cárcel, pero no que esté fuera del infierno. Todo lo externo que funcione bien, pero no entendiendo que el corazón es la raíz del problema. Bueno, ese es el caso con absolutamente todos. Este dominio de las tinieblas, bajo el cual estábamos, tiene múltiples consecuencias en nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Ruptura de la relación con Dios, vidas desenfrenadas de pecado en rebelión contra Dios, dolor por ese pecado en este mundo, dificultad en las relaciones con otras personas y, por supuesto, este dominio de las tinieblas se manifiesta de manera especial en las familias. Miren, el pecado es tan potente en las vidas de los seres humanos que con nuestro pecado nosotros somos capaces de lastimar aún a las personas que más amamos. Personas que usted ama, pero por causa de su pecado usted les lastima. Y usted puede pensar en los matrimonios y decir como: a las personas que yo más amo, justamente son las personas que yo más he lastimado. ¿Por qué? Por la capacidad destructiva del pecado. Y ahí es donde viene el punto donde estamos de rodillas diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Y miren, estoy hablando mucho de aquellos que no están en Cristo,
Pero los que estamos en Jesucristo, ustedes pueden reconocer que aunque hemos nacido de nuevo, las garras del pecado todavía tienen una influencia fuerte en nosotros. Nuestro viejo hombre todavía actúa. Es lo que Pablo dice en Romanos 7 cuando dice, hago lo que no quiero. ¿No les ha pasado una y otra vez que van a hablar con su esposo, con su esposa y dicen, bueno, esta vez no voy a hablar de esta manera? Esta vez voy a venir con un tono, con la cara adecuada, y usted llega a la conversación, inmediatamente hace absolutamente lo contrario que se planificó hacer. Y es cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. O sea, con mi hombre interior, con ese hombre renovado, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para Él. Pero el pecado está ahí, todavía teniendo una intervención. Queremos ser fieles, queremos hacer las cosas de manera adecuada, pero hay una lucha intensa contra el pecado en nuestros miembros. O sea que este pecado destruye nuestras propias familias, trae muerte espiritual y muerte física y muerte eterna. Esas son las consecuencias del pecado. Pero miremos un poco más del alcance y la magnitud del dominio de las tinieblas, de las cuales Pablo está hablando ahí en Colosenses, cuando habla de que estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Primero, esta es una condición de tinieblas que es global. ¿Y qué significa eso? Que todo ser humano está infectado con el pecado desde la concepción. Salmo 14, del 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta condición de tinieblas es global. Mexicanos, colombianos, gringos. ¿Gringo es una palabra mala o está aceptado? ¿Sí? Aquí en este contexto es aceptado, ¿sí? No, pero es con cariño, los que amamos este país. Miren, David dice que en pecado lo concibió su madre en el Salmo 51. Lo que quiere decir es que desde su misma concepción estaba en tinieblas. ¿Qué más? Esta condición de tinieblas es total. Es global en el sentido de que todos estamos bajo esa cobertura de oscuridad antes de Cristo, pero también es total en nuestras vidas. Esas tinieblas consumen absolutamente todo en nuestras vidas. Marcos 7:20 dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Todo eso, todo está corrupto por el pecado. Piensen de esta manera, nuestra mente está corrupta por el pecado. Si ustedes miran, el ser humano ha sido dañada su mente por el pecado. No razonamos bien, no razonamos correctamente. Como Adán y Eva fueron creados inicialmente, luego de que el pecado entró, la mente fue dañada y generación tras generación la mente es dañada. Eso podríamos pensarlo de maneras prácticas, que la mente humana cada vez es más débil y más dañada a causa del pecado. Si ustedes piensan en Adán y Eva, tenían una mente brillante. ¿Recuerdan una de las tareas que les pusieron a Adán y Eva? ¿Cuál fue? Ponerle nombre a todos los animales. Y ustedes dicen, bueno, yo también podría hacer eso, me voy inventando un nombre para cada animal, pero después, ¿quién se acuerda de los nombres que le puso? Bueno, la mente de Adán y Eva tenía una capacidad superior, pero se ha ido dañando. Pero no solamente la capacidad, digamos, material, de capacidad de retener o entender, sino la capacidad de razonar. Ustedes ven, cuando ven las noticias hoy en día, ustedes pueden ver cómo está razonando la sociedad hoy en día. Es completamente irracional. Y es porque el pecado daña la mente humana. Daña la mente humana. Nuestra voluntad y conciencia están atrofiadas por el pecado. La conciencia es ese medidor que tenemos para identificar qué es malo o bueno. Hay personas que pueden ver peor cortar un árbol que matar a un bebé. Eso quiere decir que su conciencia está completamente
dañada, destruida, desfigurada. Nuestros corazones y deseos están en contra de Dios por naturaleza y aún nuestro cuerpo está afectado por el pecado. Las enfermedades de todo tipo son a causa del pecado inicial que entró en este mundo y finalmente la muerte. Y miren, una realidad más de la magnitud de este dominio de las tinieblas. Esta condición de tinieblas es inescapable en nuestras propias fuerzas. Es inescapable en nuestras propias fuerzas. La Biblia enseña que estamos esclavizados al pecado sin escapatoria propia. Es decir, nadie puede escapar de esa condición por sus propios medios, con sus propias fuerzas. Nadie puede. Se necesita la intervención de Dios mismo para que podamos salir de esa condición. Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Lo que la Biblia afirma una y otra vez es que estamos en una condición de esclavitud al pecado. Sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Pero miren cómo termina Romanos 8:7. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Es que no tenemos la capacidad si Dios no interviene. Tienes un nieto o tienes un hijo que está rebelde en contra de Dios, primero entiende que es que él ni siquiera puede seguir a Dios. Y sabes que eso te tiene que llevar de rodillas a suplicar, Señor, haz algo porque tú eres el único que puede hacer algo. Ten misericordia. Porque yo puedo insistir, yo puedo echar cantaleta. Cantaleta es un término colombiano de papá y mamá diciendo lo mismo una y otra vez. Pero ¿sabes qué es lo que necesitan tus familiares que aún no creen? Necesitan que Dios intervenga sobrenaturalmente. Porque ¿qué puede hacer un muerto para levantarse? No, se necesita que Dios intervenga sobrenaturalmente. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que aunque Dios es soberano en la salvación, Dios utiliza medios para salvar. Y uno de los medios recurrentes que Dios utiliza para salvar es personas que están de rodillas suplicando para que Dios salve. Así que ora, suplica que Dios intervenga en tu familia. Y confía, porque saben, yo creo que muchas veces no tenemos fe, pero confiemos en que Dios pueda hacer algo. En tu propia vida o en las personas que están alrededor tuyo, de tu familia, que aún no creen. Porque el estado en el que estamos sin Cristo es de depravación total, que significa algo que está completamente dañado, algo que tiene tendencia a lo malvado. Este estado de depravación total es la oscuridad espiritual de la que está hablando Pablo en Colosenses. No es que nacemos un poco enfermos y necesitamos cierta sanidad, o que estamos defectuosos y necesitamos ciertas reparaciones. No, lo que necesitamos es un cambio completo, un cambio desde el interior. Estar bajo tinieblas significa estar muerto espiritualmente con la necesidad de nacer de nuevo. Todo lo que tenemos en nuestra vida sin Cristo es un estado de tinieblas y eso se refleja, por supuesto, en las familias. Miren lo que dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando nos libera del dominio de las tinieblas? Realmente lo que hace es que nos da libertad de la esclavitud del pecado, para que podamos vivir para Él ahora sí, para que tengamos la capacidad. Cuando estamos esclavos en oscuridad, ni siquiera podíamos hacerlo. Ni siquiera podíamos hacerlo. Miren el verso 13, porque Él nos libró. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Que Él y solo Él puede hacer esa obra. Solamente Él puede salvar, solamente Él puede dar vida nueva. Él y nadie más. Nosotros ni siquiera podíamos intervenir en nuestro estado de muerte. Pero miren lo que continúa diciendo el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, y luego dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si fuimos sacados del reino de las tinieblas, ahora somos pasados al reino de la luz, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Esta es otra forma de describir la salvación,
una liberación para uno que estaba esclavo y ahora es libre para poder agradar a Dios. Ahora sí poder vivir para su gloria. Uno que ahora tiene la chispa para poder ser encendido y vivir para la gloria de Dios. Uno que ha nacido de nuevo bajo la intervención del Señor. Y miren, este nuevo nacimiento es completamente necesario. Es por eso que el Señor Jesucristo en Juan 3 habla con Nicodemo y le habla de la importancia de nacer de nuevo. En Juan 3 se enfatiza que este es un nacimiento necesario para entrar al reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este también es un nacimiento espiritual, como dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y este es un nacimiento que es decisión soberana de Dios. Juan 1:12 dice lo siguiente, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué está enfatizando este pasaje ahí en Juan? Está diciendo que si una persona nace de nuevo, si una persona pasa de la oscuridad a la luz, es porque fue voluntad de Dios. Es una decisión soberana de Dios. Él tiene que decidir en la salvación de aquellos que vienen a nueva vida. Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es una decisión soberana, el Espíritu sopla donde quiere. Y Juan 6:44, que es un pasaje fuerte, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Saben qué significa esa palabra trajere? Si no lo trajere, arrastrado. Nadie puede venir a Jesucristo a menos que el Padre lo traiga Él mismo. Y esto una vez más es un recordatorio de que en la salvación de alguien, que en la santificación de una familia, necesitamos la intervención de Dios, que Él haga algo. Realmente Él es el único que puede hacer algo. Así que suplicamos a Él. Cuando Dios está salvando a alguien, lo está haciendo para darle una nueva vida, perdonándolo, dejándolo libre de la culpa por su pecado, justificándolo, pero además transformándolo para que sea una nueva criatura para su gloria. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando somos nuevas criaturas? Cuando pasamos de las tinieblas al reino de su Hijo. ¿Saben qué sucede con una persona que nace de nuevo? Que ahora tiene la chispa de Dios obrando sobre sí. Miren, la mente es renovada. Su mente cambia. Ustedes que han experimentado salvación, que han experimentado un nuevo nacimiento, algunos de ustedes pueden entender que su mente ha cambiado, ha sido renovada. Ahora piensan diferente, piensan bajo la mente de Cristo. ¿Saben qué más sucede? El sistema de valores cambia absolutamente. Ahora usted ve más importantes ciertas cosas diferente a lo que pensaba antes o a lo que pensaba lo que piensan las personas en el mundo. Lo triste o lo dudoso es cuando hay una persona, familia, que dice que está bajo el dominio de Cristo, pero realmente su sistema de valores, sus deseos, anhelos, realmente son iguales a los que tiene una persona fuera de Cristo. Pero cuando alguien realmente ha sido transformado, su mente es renovada, su sistema de valores es transformado, las prioridades en su vida son nuevas. Ya lo que es realmente importante cambia, porque ahora tiene puesta su mirada en el reino de los cielos. No estoy diciendo que la mente es renovada perfectamente, que sus creencias y sus convicciones son perfeccionadas y que ya nunca pecan, no, porque hasta que estemos en la gloria no pecaremos, pero sí hay un cambio radical cuando una persona nace de nuevo, cuando el Señor lo salva. Hay un cambio completamente en lo que es importante, en lo que es valioso. Y eso se refleja en la familia. Miren, ustedes criando a sus hijos, ellos ven lo que realmente es importante en su casa. Ellos se están dando cuenta. Los deseos y expectativas son transformados, las creencias cambian, el corazón cambia, la persona empieza a amar a Dios y su palabra y a odiar el pecado. Pero fundamentalmente esto que enfatizo, lo que pasa cuando alguien, el Señor lo pasa de las tinieblas a la luz,
es que empieza a amar a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Y qué sucede acá? Usted y yo no amamos perfectamente a Jesús, pero si usted está en Cristo, Jesucristo es lo que más amamos sobre todas las cosas. Yo no lo amo perfectamente, pero sí es lo que más amamos por encima de cualquier otra cosa. Y ese es un buen test para ver cómo estamos con el Señor. No lo amo perfectamente, pero es lo que más amo sobre todas las cosas. Eso sí es la característica de un verdadero creyente que ha recibido la obra de Dios. Y miren, por eso mi insistencia esta mañana, no puedes tener una familia piadosa a menos que Dios te haya pasado de las tinieblas a la luz. No puedes tener una familia piadosa a menos que el Espíritu Santo esté obrando dentro de ti. Si no tienes a Dios en ti, entonces no puedes agradar a Dios. Y es por esa razón que el nuevo nacimiento es completamente necesario para que puedas tener una familia piadosa. Querer tener una familia que agrada al Señor solamente es posible para aquellos que realmente están en Cristo. Podríamos decirlo de manera contraria, querer tener una familia piadosa sin haber recibido la redención de Dios es como querer ensillar un caballo sin tener el caballo. Es como querer pintar un cuadro sin tener las pinturas. Es como querer jugar un partido de fútbol sin balón. No puedes tener una familia que agrada al Señor si primero Dios no ha hecho una obra a través de su evangelio en tu vida. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y miren, el orden de los libros, como fueron escritos, tiene mucho sentido. La instrucción de esposas vivan de esta manera, esposos vivan de esta manera, hijos, padres vivan de esta manera, está al final de la carta. Porque al principio está esto. Necesitas primero ser pasado de las tinieblas a la luz para luego poder vivir de esta manera. No es al revés. No te dice, vivan de esta manera, esposas hagan esto, esposos hagan esto, para que entonces Él los pase a la luz. No, no es así. Necesitas que Dios intervenga primero para luego poder vivir de esa manera, para que solamente Dios se lleve la gloria en todo. Él es el que lo hace todo. Necesitamos comprender mejor los tesoros que tenemos en Jesucristo, comprender mejor las riquezas que hay en nuestra salvación. Y es cierto que algunos no tienen una familia piadosa porque no han nacido de nuevo, pero también es cierto que algunos no tienen la familia que deberían, aunque están en Cristo, porque muchas veces desconocen las riquezas que tienen en Jesucristo, el poder que Dios ofrece al estar unidos a Cristo. Y aquí quisiera que pensaran en una ilustración. Imagínense un hombre en Colombia que un día le regalan un viaje a Disney, ¿sí? Ahí en Florida. Bueno, el viaje soñado. Y dice, todo incluido. Y este hombre recibe su premio y se emprende su viaje. Se monta en el avión, viaja. Cuando llega al aeropuerto dice, bueno, pues paguemos el taxi. Paga el taxi y llega hasta el aeropuerto, hasta el hotel, y ya la cuenta empieza a subir de su propia cuenta, ¿no? Dice, bueno, este viaje todo incluido parecía que estaba un poco costoso porque el taxi estaba bastante caro. Y luego cuando llega al hotel, pues se chequea en el hotel y paga ahí la reserva en el hotel. Y luego cada que va a un restaurante, pues paga. Finalmente llega a Disney, entra con los tickets que tenía, pero cuando está ahí en el parque, sigue pagando las comidas y luego que quiere llevar unos recuerdos, pues también los paga. Y cuando vuelve a Colombia, ese viaje que estaba todo incluido, pues resulta que está tremendamente endeudado. Y ese viaje que aparentemente era tan económico y pues que era un regalo muy grande, pues le había salido muy caro. Bueno, miren, ¿saben qué? Ese hombre cuando estuvo en su casa, de vuelta, se puso a revisar las condiciones. Y cuando empieza a leer con atención, dice, desde el momento que salgas de tu casa, puedes solicitar un carro que te lleve al aeropuerto, ahí en Colombia. Y también hay carros que te pueden recoger cuando llegues a Miami. Y ¿sabes qué? El hotel está incluido y tú puedes ir a tal hotel y no te cuesta absolutamente nada. Y mira, aquí estos son los códigos que tienes que dar para todas las comidas que quieras consumir mientras estás en los parques. Y él empieza a leer eso después de que ya se ha gastado toda la plata.
Y luego sigue leyendo y dice, y si quieres llevar cualquier recordatorio, también están incluidos. Bueno, ¿saben qué pasa? Hay muchos cristianos que no viven con toda la suficiencia que Cristo ofrece. Porque cuando Él nos salva, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él quiere que llevemos. Pero saben que muchas veces nosotros vivimos a medias, con ciertas cosas. Pero el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para nosotros, para que usted y yo podamos vivir como Él quiere que vivamos en nuestra familia. Esposas ayudando a sus esposos, sujetándose a su liderazgo. Esposos amando como Cristo ama a la iglesia. El mismo poder que resucitó a Jesucristo está disponible para nosotros para poder vivir de esa manera. Hijos obedientes, padres criando a sus hijos. Pero ¿saben qué sucede? Que muchas veces no estamos viviendo conforme a las riquezas que Él nos ha dado. Nosotros tenemos a nuestra disposición múltiples tesoros para vivir la vida cristiana, pero a veces lo estamos viviendo en nuestras propias fuerzas y por eso el resultado es lo que sucede en muchas familias. El poder mismo de Dios obrando en nosotros. El poder que necesitas para ser una esposa sujeta, el poder que necesitas para ser una ayuda idónea de tu esposo, el poder para amar a tu esposa, el poder para criar a tus hijos, el poder que los hijos necesitan para obedecer a sus padres. Y vamos a ir concluyendo. Cuando naces de nuevo, eres redimido y perdonado absolutamente. Miren Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esto de que habla de que en quien tenemos redención enfatiza que no hay salvación fuera de Cristo. Es en Él, en quien tenemos redención. En Él y solo en Él hay salvación. Hechos 4:2 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la redención es una doctrina hermosa, pues habla de esclavos que no podían escapar y que alguien pagó el precio para que pudieran ser liberados. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Pagó el precio de nuestra maldad con su propia sangre. Es una declaración del Evangelio, un intercambio perfecto. Y miren, ¿qué es lo que sucede aquí cuando recibimos redención? Usted y yo, por la vida que hemos vivido, merecemos el infierno. Esa es la realidad. Pensemos en todo lo que hemos hecho con nuestra mente, con nuestros actos, con nuestras palabras, toda nuestra vida, en su juventud, en su niñez. Esas cosas que absolutamente nadie sabe, pero que Dios sabe. Nosotros merecemos el infierno por la manera en que hemos vivido. Pero lo que dice la Biblia es que el Señor Jesucristo obedeció de manera perfecta. Murió en la cruz, resucitó, cancelando la deuda y ascendió al Padre. Pero miren, muchas veces el Evangelio enfoca solamente la idea de que Jesucristo murió en la cruz, que es fundamental, pagar el precio que nosotros merecíamos pagar, el infierno que nosotros debíamos pagar. Pero ¿saben qué? Jesucristo no solamente pagó el precio que nosotros merecíamos, sino que Jesucristo obedeció en nuestro lugar. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted se arrepiente de sus pecados, no solamente su deuda queda cancelada, sino que la obediencia de Cristo es imputada en usted. Usted es completamente identificado con Cristo. El Padre lo ve a usted como si usted hubiera vivido la vida que vivió Jesucristo. Y por eso usted puede entrar a la presencia de Dios. Yo no sé si usted había entendido eso, pero cuando usted está en Cristo, el Padre lo ve a usted como si usted hubiera obedecido perfectamente como Cristo. Y por eso le dice, bienvenido, puedes entrar acá. Hay personas que uno les pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Pues yo creo que más o menos sí paso. No funciona así. Usted entra plenamente o no entra. Y entra plenamente, ¿por qué? Porque usted entra en los méritos completos de Jesucristo. Lo que Él hizo, su obediencia perfecta. Así que Él obedece por nosotros y Él muere en la cruz por nuestros pecados. No solamente la deuda queda cancelada, sino que queda saldo a favor. Es como que usted tiene una deuda en un banco, debe muchos millones allí, y no solamente alguien paga la deuda y usted queda en cero, sino que el Evangelio es que usted debe mucho y alguien paga la deuda y deja saldo a favor. Pero ¿saben cuál es la mejor ilustración? El banco ahora es tuyo también. Tú tenías una deuda
y ahora tú eres coheredero con el dueño del banco. ¿Saben qué? Eso es gracia absoluta. Que usted y yo merecíamos el infierno y por la gracia de Jesucristo vamos a ser coherederos con Cristo y premiados por la eternidad en gloria. Eso es gracia absoluta. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros y necesita nuestra familia. Miren, es un llamado a amar a Jesucristo, a que cada uno pueda confesar sus pecados, poner la fe en Jesús y descansar en Él. Miren Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él perdona todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos redime dándonos libertad de la esclavitud. ¿Y saben qué? ¿Cómo esto puede suceder? Solamente si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, porque Él es el único que puede hacer algo. Hace unos minutos dije que nadie puede hacer nada, ni siquiera para nacer de nuevo. Entonces alguien podría decir, ¿entonces qué hago? Pues ¿sabes qué? Puedes estar ahí diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Sálvame, haz una obra. O si estás orando por algún familiar, Señor, interven tú, sálvalo, pásalo de las tinieblas al reino de tu Hijo. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Y al final de esa manera solamente Dios se lleva la gloria. Y bueno, este es el punto de base para poder entonces vivir como familias piadosas realmente. Si no interviene Él, entonces no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra de salvación que tú sigues ofreciendo, pasando muertos espirituales a la vida, pasando personas que estábamos en completas tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Señor, tu palabra es poderosa y tu palabra tiene la capacidad de hacer cosas que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Salva, sobrepasa nuestras expectativas aún de nuestras peticiones, como tú lo dices en Efesios, que aún lo que pedimos o nos imaginamos, tú eres capaz de sobrepasarlo sobreabundantemente. Señor, por unos segundos queremos unirnos todos para orar por nuestros familiares que aún no creen. Haz la obra que solamente tú puedes hacer. Rescata a nuestra familia, Señor. Haz la obra, Padre Santo, y salva. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.